Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 9 y el equipo 10 para la materia de análisis bioquímico clínicos especiales. El día de hoy presentaremos el caso clínico sobre un desequilibrio electrólico, el cual lleva por nombre síndrome de McKirtich-Willock, una causa neoplásica de desequilibrio electrolítico. Bueno, tenemos que ver qué es este síndrome. Este se va a caracterizar por la aparición repentina de adenomas grandes que van a colapsar rectalmente. Además por una deshidratación e hiponatremia secundaria a una abundante diarrea con secreción de moco y agua. La causa es un adenoma velloso, colorectal, hipersecrescente. ¿Qué sucedió en este caso? Lo que sucedió fue que una mujer de 79 años con antecedentes de dislipidemia acudió a urgencias por una diarrea mucosa que llevaba a una evolución de aproximadamente 6 meses, con 10 depósitos líquidas diarias, sin sangre ni pus. Además, se informó de vómitos, síncope y una pérdida de 7 kilogramos. Se realizaron ciertos procesos en el laboratorio, de los cuales hallaron que indica que había un indicio de un desequilibrio electrolítico grave, así como una lesión renal aguda, prerenal. Se realizó prueba de VIH, urocultivo, prueba de toxinas A y B, de Clostridium difficile y examen bacteriológico y parasitológico que fueron negativos todos. Anticuerpos para Saccharomyces cerevisiae y una prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2, el cual también resultó negativo. Estos hallazgos se consideran que es menos probable una causa infecciosa. Aquí podemos ver la tabla de los valores de laboratorio que dieron como resultado. Les voy a platicar acerca de las muestras biológicas que se emplearon en este caso clínico, ¿no? Hay que tener en consideración que todas las muestras a utilizar deben de contener cierta calidad preanalítica, en este caso teniendo en consideración del padecimiento de dislipidemia que presenta la paciente, así como las diarreas consecutivas que ha tenido, ¿no? Las muestras que se emplearon fueron las siguientes. Se emplearon muestras de sangre total. Esas se obtuvieron en un tubo amarillo o rojo, el cual no presenta aditivos, en todo caso un gel que permite una mejor separación del suero. Este, ya que no presentan anticoagulantes. Dichas muestras obtenidas deben de ser con un ayuno de 8 horas, máximo 10 horas. Y estas una vez obtenidas se deben de realizar entre 12 y 16 impresiones. De este modo, para que el posterior se deje retraer la sangre y permita formar el coágulo. Esta a su vez debe de centrifugarse a 1500 Gs, lo que viene siendo 3800 revoluciones por minuto durante 15 minutos, obteniendo de esta manera el suero sanguíneo. Reitero, hay que tener consideración de que la paciente presenta dislipidemia, por lo tanto, va a presentar un suero lipémico. En todo caso, pues, estudios como son de inmunología, porque se le realiza prueba de HIV, no hay mayor problema. En todo caso, hay que tener consideración en el estudio de eh, pruebas de electrolitos, ya que la turbidez que presenta la lipemia puede afectar el resultado. También se van a emplear muestras de heces, tanto para estudio coproparasitoscópico como para un estudio de coprocultivo. Estas en pacientes normales deben de ser una muestra del tamaño de una nuez aproximadamente. Debe ser de una evacuación ocasional. Deben de ser en un traje fresco, estéril o boca ancha. No se deben de recolectar directamente del inodoro. Hay que tener mucha consideración a ese aspecto. En el caso de las muestras diarreicas, como el caso de la paciente, hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a no se vaya a contaminar, perdón, con orina, ¿sí? También se van a emplear muestras de laboratorio de orina para el cultivo. Para eso se requiere la recolección de la primera orina de la mañana. En todo caso, de no poder, se recomienda una muestra de orina de una retención de 4 horas aproximadamente.
Para dicha muestra se debe de ocupar un frasco estéril. Se debe descargar la primera parte de la micción, recolectando el chorro medio. Esto se debe tapar adecuadamente, etiquetar y se debe de enviar al laboratorio para su pronto cultivo en los medios. También se hace una muestra de nasofaringia para pruebas de SARS-CoV-2. En este hisopado se ocupa un hisopo largo flexible con punta de rayón, lo que permite una mejor recolección de las células para su posterior análisis mediante la prueba de PCR. Un poco sobre el fundamento. Cuando hay presencia de adenoma velloso, se necesita tener ciertos síntomas para que éste sea considerado un síndrome. Entre los síntomas se encuentra la deshidratación, la diarrea, la hiponatremia, que esta es una afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. Esta enfermedad se caracteriza por la retención de líquidos en el cuerpo, lo que diluye la cantidad de sodio en la sangre y ocasiona que los niveles sean bajos. Otra de estas es la hipopotasemia, que esta es cuando los niveles en la sangre de potasio son bajos. Esta pueden producir fatiga, calambres musculares y ritmos cardíacos anormales. Otra de estas es la elevación de azuados. Esta aumenta la cantidad de orina y la disminución de la densidad poliúrea más asentada por la noche debido al retardo de eliminación de líquidos que se ingirieron durante el día. Y por último, la acidosis metabólica. Esta es una afección en la que se acumulan demasiado ácido en el cuerpo. Las causas de la acidosis metabólica incluyen la acumulación de toxinas del cuerpo, insuficiencia hepática y la ingesta de ciertas drogas o toxinas. Con respecto a la metodología, las muestras que se realizaron fueron muestras sanguíneas sin aditivo para obtención de suero, muestras de heces, muestras de orina y muestras nasofaringias. Con respecto a la sensibilidad, fue sensibilidad para prueba de cloruros, sensibilidad para prueba de potasio, sensibilidad para sodio. Vamos a empezar con la prueba de osmolaridad, que esta se utiliza para detectar la presencia de tóxicos como el metanol y el etilenglicol. En ocasiones se puede solicitar para investigar causas de la hiponatremia. En este caso, se pidió una prueba de osmolaridad en heces para ayudar a evaluar la diarrea crónica. Esta fue ya que no parecía deberse a una infección bacteriana o parasitaria, ni a otra causa identificable como inflamación o algún daño intestinal. Generalmente los valores van de 275 a 295 milimol sobre kilogramos. Estos valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios, ya que algunos utilizan diferentes mediciones o analizan muestras distintas. De la segunda prueba es acerca de la prueba de SARS-CoV-2. Esta es una prueba diagnóstica, es la más sensible y específica disponible por el momento, ya que tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad en casi el 100%, por lo que ha sido considerada la técnica de elección y referencia para el diagnóstico de COVID-19. No se ha evidenciado ninguna reactividad cruzada. Como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, en los hallazgos del laboratorio, pues indicó que existía un desequilibrio electrolítico grave y lesión renal aguda prerenal, junto con una alcalemia metabólica en relación del agotamiento del volumen y la hipopotasemia. Como les mostraron en la tabla número 1, pues están los resultados de la evaluación del laboratorio. Para comenzar, vamos a explicar un poco sobre qué es el desequilibrio electrolítico grave. Y bueno, el desequilibrio electrolítico es que el nivel de uno o más electrolitos en el cuerpo es demasiado bajo o demasiado alto. Esto puede ocurrir cuando cambia la cantidad de agua en el cuerpo, ya que la cantidad de agua que se ingiere debe ser igual a la cantidad de agua que se elimina. En esta tabla podemos observar los diferentes tipos de desequilibrios electrolíticos. Se divide primero en el electrolito y marca el nombre dependiendo si es demasiado bajo o demasiado alto. La relación que tiene
el desequilibrio electrolítico grave con una lesión renal aguda es que las alteraciones electrolíticas más frecuentes que acompañan una lesión renal aguda son la hiponatremia y la hiperpotasemia. Entonces, por eso es que se relaciona, pues, cuando hay un desequilibrio electrolítico grave con una lesión renal aguda. Aparte de los equipos automatizados y semiautomatizados, tenemos que mencionar que en el laboratorio clínico se clasifican, como ya se dijo, en automatizados, semiautomatizados y en algunos casos manuales. Un equipo automatizado es el que realiza la mayoría o todas las etapas del proceso de prueba, sin intervención humana, desde la preparación de la muestra hasta su análisis y la generación de resultados. El equipo semiautomatizado es el que realiza ciertas partes del proceso de manera automática, pero aún requiere de la intervención humana en algunas etapas, como lo pueden ser la carga de la muestra o la interpretación de resultados. Y un equipo manual no se menciona comúnmente, pero generalmente eso se refiere a los procedimientos de laboratorio que requieren de una intervención humana considerable y no están automatizados. Bueno, en nuestro caso clínico, suponemos que se realizan ciertas pruebas. Bueno, se realizan ciertas pruebas, entre ellas la prueba de osmolaridad. Esta prueba es útil para el diagnóstico de la deshidratación, hiperhidratación, diabetes insípida y para verificar si se ha consumido algún veneno. En sí, se utiliza un osmómetro, de los cuales existen varios tipos, entre ellos el de congelación y de vapor. Este va a ser un dispositivo que va a medir la osmolaridad de una solución. En otras palabras, mide la concentración de solutos en la solución. Otras pruebas que se realizan es prueba de urea y creatinina. Para este caso hacemos la suposición de que se utilizó un espectrofotómetro. Tenemos que recordar que un espectrofotómetro es un instrumento para el análisis, el cual va a medir la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativo a dos haces de radiaciones y la concentración o reacciones químicas que se miden en una muestra. En otras palabras, un espectrofotómetro es un instrumento para medir la concentración de sustancias en una solución, en nuestro caso, la urea y la creatinina. Además, otros equipos complementarios para estas pruebas serían las centrífugas, los microscopios y las tiras reactivas. Las centrífugas para separar los componentes de la sangre y la orina. El microscopio es para examinar las muestras igualmente de sangre y orina a nivel celular. Y las tiras reactivas son tiras que cambian de color en presencia de ciertas sustancias. Esas tiras pueden detectar la presencia de proteínas, glucosa, sangre y otras sustancias en la orina. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que es una centrífuga, un microscopio y las tiras reactivas. Sobre las interferencias que pudimos observar en este caso. Bueno, la medición en el laboratorio puede estar sujeta a varias interferencias que podrían afectar los resultados. Algunas de las más comunes y que ya conocemos es tener una muestra hemolítica, ictérica o lipémica. En la hemólisis, lo que sucede es que la presencia de hemoglobina, debido a la hemólisis de las células sanguíneas, puede interferir. En la ictericia, la presencia de bilirrubina puede afectar la precisión y en la lipemia, si hay una cantidad de lípidos grande, puede también afectar la precisión de la prueba. Bueno, este síndrome se caracteriza por la deshidratación y la deshidratación puede afectar los niveles de varios electrolitos y productos de desecho en sangre. Aquí hay una descripción general de cómo la deshidratación puede influir en los niveles de urea, creatinina, sodio, potasio y cloruro. Estos fueron los electrolitos que se evaluaron en nuestro paciente. Bueno, en la urea, la deshidratación puede resultar en una concentración más elevada de urea en sangre. Esto porque cuando hay una reducción en el volumen de líquido circulante debido a la pérdida de agua, la urea tiende a aumentar. Este aumento se debe a una mayor concentración de solutos en sangre debido a la disminución del contenido en agua. En la creatinina, este es similar a la urea. La creatinina puede aumentar en casos de deshidratación. Esta es un producto de desecho muscular y sus niveles pueden elevarse cuando hay una disminución de flujo sanguíneo renal debido a la deshidratación. En el sodio, la deshidratación a menudo se asocia con una pérdida de agua más que de sodio.
Y bueno, en estas situaciones de deshidratación, la concentración de sodio en sangre puede aumentar debido a la reducción en el contenido de agua sin una proporcional pérdida de sodio. Para el potasio, bueno, la deshidratación puede causar una concentración más alta de potasio en sangre. Cuando hay menos agua en el cuerpo, el potasio se vuelve más concentrado en la sangre. Sin embargo, en estos casos severos de deshidratación, la concentración de potasio en sangre puede disminuir debido a la pérdida de este electrolito a través de la sudoración u otros mecanismos. En el cloruro, bueno, al igual que el sodio, la concentración de cloruro en sangre puede aumentar durante la deshidratación. Y bueno, es importante destacar que estos cambios pueden variar según la gravedad de la deshidratación y otros factores individuales del paciente. Además, la interpretación de los resultados debe hacerse en el contexto clínico completo y la deshidratación debe ser evaluada y tratada adecuadamente. Por otra parte, les hablaré un poco sobre el control de calidad, que básicamente es qué muestra se utiliza para el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, la muestra que se utiliza son las heces y probablemente nos pedirán una muestra de heces líquidas tomadas al azar o programadas. Una muestra de esas programadas se recolecta a lo largo de un periodo. Por lo general, el periodo es de 24 horas, pero también el periodo se puede alargar un poco, entre 48 o 72 horas. El proveedor de atención médica le indicará cómo recolectar la muestra en un recipiente descartable con tapa para muestras. No se debe recolectar las heces del inodoro ni se tiene que tomar con papel higiénico. Además, se tiene que tener, no se puede tener la muestra con restos de orina. Y en algunos casos, el proveedor puede recolectar la muestra mediante un hisopo rectal. Esta prueba pues no implica ningún riesgo. Los factores que pueden afectar el diagnóstico para que sea 100% preciso es el uso de papel higiénico, como lo mencioné anteriormente, y, y los residuos de orina en la muestra. Bueno, ¿cómo me puedo preparar para esta prueba? Cuando el médico sospecha que un determinado alimento causa la diarrea, es posible que necesite estar en ayunas antes de la prueba. Asegúrese de que el proveedor conozca todos los medicamentos a base de hierbas, las vitaminas y los suplementos que el paciente usa. Estos incluyen los medicamentos que no necesitan receta y cualquier droga ilegal que pudiera estar consumiendo. Para finalizar, veremos un poco sobre el tratamiento que se utilizó. Inicialmente, se optó por reemplazar líquidos y electrolitos, lo que provocó que se normalizara la función iónica metabólica y renal. Pero una vez que se suspendieron estos líquidos, reaparecieron los síntomas. Posteriormente a la terapia líquida, se inicia un tratamiento con indomethacina para la reducción del moco, pues se iba a realizar una cirugía de resección del tumor encontrado. Después de la resección del tumor, los niveles de electrolitos volvieron a su normalidad y ya no hubo moco presente. Cuando se vuelve a revisar a la paciente 6 meses después, se pudo notar que ganó de nuevo esos 6 kilogramos que había perdido y no hubo síntomas nuevamente, por lo que regresa a su dieta normal. Para finalizar, podemos decir que este síndrome se describió por primera vez en 1954 como una afección rara y benigna, caracterizada, como ya lo vimos, por un gran volumen de diarrea secretora, así como una depresión grave del electrolito secundaria por el adenoma velloso. Además, los pacientes presentan diarrea, descrita como acuosa o mucosa, típicamente con una larga duración, más o menos de 24 meses, y esta requiere varios ingresos hospitalarios. Para puntualizar como último, es que entre los casos que se analizaron para la revisión de este caso, valga la redundancia, se notó que más del 50% de los pacientes que no se sometieron a cirugía murieron. Y bueno, les agradecemos su atención y esto sería todo por hoy. Hasta luego.